Comenzamos oficialmente, leemos la palabra. Números 12, del 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque eres bueno y misericordioso, fiel y justo, Padre Santo. Ponemos en tus manos estas clases, oh Padre Santo, sobre todas las cosas, nuestras vidas, Padre. Nos humillamos ante ti, Señor, porque solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor. Gracias, Señor, Padre Santo. Trae con bien a nuestros hermanos que vienen en camino, hermanos, hermanas, a toda la congregación, oh Señor. Tráelos con bien, líbralos de todo mal, oh Padre Santo. Oramos de la misma manera por el culto que se estará llevando a cabo, Señor. Padre Santo, a partir de que terminemos estas clases. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, hermanos, la gloria es para el Señor. Amén. La gloria no es para el hombre, como se ha hablado, ¿verdad? Se ha hablado eso. Que el hombre, ¿verdad? No está diseñado para recibir gloria. ¿Por qué? Porque nos convertimos en arrogantes, nos convertimos en, ¿verdad? En lo que Dios no quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Fallamos en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos crió para alabarlo a Él, para que compartamos la eternidad con Él, pero adorándole, reconociéndole como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro Redentor, nuestro Juez, ¿verdad? Él es nuestro todo, en otras palabras, ¿verdad? En otras palabras más sencillas. Él es todo para nosotros, amén. La palabra dice que sus misericordias son mejores que la vida, amén. Nosotros debemos de depender en su misericordia, en su amor. Hay otro pasaje que dice: no te fíes en tu propia prudencia, confía en Jehová el Señor y apártate del mal, de verdad. O sea, este pasaje sugiere que nosotros debemos de desconfiar de nosotros, de nuestro entendimiento, prudencia, ¿verdad? Si no va de acuerdo a la palabra de Dios, debemos de estar pendientes, ¿verdad? De seguir la palabra del Señor y no a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra propia prudencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos fallar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, ¿verdad? No está en nosotros, sino que proviene de Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos de someternos, amén, a ella. Y está con eso establecido. Habíamos comenzado el punto número 2, ignorar la difamación, amén. Dice, íbamos leyendo, pasar por alto la ofensa. Dice, esa es la actitud correcta de un carácter seguro y moldeado por el Espíritu Santo, amén, que no se mueve por las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Por aquellas personas que se dejan usar por el enemigo, ¿verdad? Una de las cosas que entendemos por la palabra de Dios, que la tentación no viene de parte de Dios. Y las personas que son usadas no están siendo usadas por Dios, sino que están siendo usadas por el enemigo. ¿Por qué? Porque dice que del Padre de las luces, dice, donde no hay sombra de variación, ¿verdad? Del Padre no proviene eso, ¿verdad? Del Padre proviene el bien, ¿verdad? Todo lo que proviene del mal, todos los males de esta vida provienen del enemigo. Aunque la gente dice, no, pues yo fui el que lo planeé, lo pensé, pero ellos no se dan cuenta que detrás de ellos, así como el Espíritu Santo inspira su palabra, los demonios inspiran también la maldad, amén. Y entonces, por esa razón, ¿verdad? Debemos de someternos a Él, a su palabra, amén. Dice, carácter seguro moldeado por el Espíritu Santo. Una de las máximas del liderazgo efectivo es: nunca tome nada personal, ¿verdad? Nunca haga represalias, nunca diga,
me la pagarán. ¿Por qué? Porque estaremos pecando contra Dios, fallando, amén. Dice, las personas inseguras siempre tratan de desvirtuar las cualidades de aquellos que están avanzando, amén. Si usted es líder o ministro, debe estar consciente que en algún momento será malentendido o malinterpretado, será aplaudido o será juzgado. Sin embargo, la difamación en su contra jamás debe ser cierta. Es decir, esfuércese en ser ejemplo, en palabra y en conducta, a aquellos a los que sirve. Si lo que dicen de usted es verdad, viva de tal manera que no tenga nada que ocultar. Como dice el pastor, en una mesa de cristal, amén, que todo se pueda ver de todos lados y que no haya nada de que se le pueda acusar al hermano, la hermana, el ministro, ¿verdad? A todos, ¿verdad? A todos nos compete eso. Si lo que dicen de usted es verdad, viva de tal manera, amén, ya leí. Y si lo que dicen que de usted es mentira, entonces esté tranquilo. El Dios que le ha llamado le protegerá de toda lengua detractora en contra suya. Ser líder o ministro demanda de nuestra parte un compromiso mayor hacia Dios y los demás. Esto forma nuestro carácter de tal manera que la difamación pasa a segundo plano. Lo importante no es lo que las personas dicen de usted. Lo importante es lo que Dios dice de usted. Amén. Amén. ¿Verdad? Esto que dice aquí, si usted es un líder o ministro, debe estar consciente que en algún momento será malentendido, ¿verdad? Y como habíamos dicho, la iglesia es un hospital, no es un museo de santos ya, ¿verdad? Pues debe de haber gente preparada, como decía nuestro hermano la semana pasada, debe de haberla, ¿verdad? Porque si no, pues vamos en total dirección opuesta, ¿verdad? Contraria, en sentido contrario, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Debe de haber gente preparada que pueda, ¿verdad? Juzgar. En alguna parte en el libro, en Corintios, en las cartas de Corintios dice, ¿acaso no hay, dice, entre vosotros alguien que pueda, ¿verdad? Juzgar, alguien que, ¿verdad? Ponen ustedes, dice, a los de menos estima, dice, pongan a los que están ya más maduros, ¿no? Habla más que nada de madurez espiritual, ¿verdad? Gente sensata que no se dejará mover por chismes, digamos, ¿verdad? Porque la murmuración se conoce como chisme, ¿verdad? Pero la palabra correcta es murmuración, ¿verdad? La palabra bíblica, ¿verdad? Murmuraron contra Moisés, leímos, ¿verdad? Acabamos de leer. Y entonces, ¿verdad? Nadie estamos exentos, amén. Nadie estamos exentos. Amén. Y como decíamos, leíamos, la murmuración, la rebeldía, es un germen que está en los corazones de los seres humanos. Amén. Somos atacados por el enemigo, ¿verdad? Si nos llega ese pensamiento a nuestro corazón, nuestra responsabilidad es, ¿verdad? Cancelarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra que sujetemos todo pensamiento, llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Es nuestra responsabilidad orar, ¿verdad? Y decir, Señor, llevo cautivo este pensamiento a tu obediencia en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y se sujetarán, amén. ¿Por qué? Porque sabemos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene toda autoridad, ¿verdad? Y ante Él, ¿verdad? Dice que toda autoridad le ha sido dada, ¿verdad? Y por tanto no debemos de temer. Y sabemos que esas palabras fueron dichas cuando el Señor resucitó y les dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. O sea, no van a tener que temer si sabemos manejar esa autoridad. Mas, sin embargo, si no sabemos, ¿verdad? Pues vamos a estar en problemas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? En el mundo espiritual se utilizan muchas estrategias, ¿verdad? Y si uno las ignora, si uno no sabe manejarlas, entonces el enemigo las sabe también, las estrategias, cómo atacarnos. Y si nosotros no sabemos, pues vamos a estar en problemas, ¿verdad? Vamos a estar constantemente en problemas, ¿verdad? Y el Señor quiere que reconozcamos la autoridad de Él, que Él nos ha dado, ¿verdad? Y cómo la debemos de manejar, cómo la debemos de practicar, amén. Principalmente
primordialmente lo primero es que seamos obedientes a Él y entonces podremos usar de esa autoridad, ¿verdad? Si hemos hecho algo malo, someternos a Él inmediatamente, ¿verdad? La Biblia también declara, dice que ciertamente no hay hombre que haga el bien y nunca peque, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Es necesario estar constantemente buscando la presencia del Señor. Amén. A todos nos compete, ¿verdad? Buscar al Señor, humillarnos a Él siempre. Vamos a pasar al punto número 3, ¿verdad? Vamos a tratar de avanzar un poquito porque en realidad no hemos avanzado mucho. Dice, ¿cuántas veces caemos en la tentación de comparar a las personas? Y muchas veces más a los que servimos. Muchas veces más, los que servimos seremos comparados con otras personas, perdón. Si usted se ha sentido comparado con otros líderes, no se desanime, no se defienda. O sea, y da esa sugerencia, se puede decir tal vez el hermano. Ilustración. Ilustración, sí. Dice, no, ¿cómo es? Hemos comparado. Si usted se ha sentido comparado con otro líder, no se desanime, no se defienda, ¿verdad? No se justifique. Gánese un lugar entre las personas a las que sirve. Muestre prudentemente en su dependencia a Dios, que tiene mucho que aportar a la organización que pertenece. Su vida será útil en la medida que comprenda que no es mejor ni peor que nadie, que usted es único o única, que sus talentos son de gran bendición, porque nadie más podrá hacer lo que usted puede hacer. Amén. Dios nos ha llamado, ¿verdad? Específicamente a cada quien. Lo que Dios lo mandó ha llamado a usted, a los hermanos, al hermano rico, pues yo lo más probable es que Dios no me llamó a mí a hacer eso, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestro llamado, pero de igual manera debemos saber manejar, ¿verdad? Si nos critican, ¿verdad? No debemos de responder, no debemos de ser respondones, ¿verdad? No debemos de responder ni defendernos, dice aquí, ¿verdad? Porque sabemos que quien nos defiende es nuestro Dios, ¿verdad? Más bien debemos ser humildes y tener amor hacia las personas, amén, aunque se haga guerra en contra de uno, ¿verdad? Dice el Salmo, yo estaré confiado, amén. Debemos de estar confiados, teniendo esa fe, seguridad y confianza en nuestro Dios, en su amor, en su poder, amén. Hay algo aquí muy importante, Sí, hermano. de que las críticas son dentro de la congregación, como estamos viendo aquí con Amén. María y Aarón, de que ellos aprovecharon la ocasión para criticar a su hermano, al que tenía llamado. Y si nosotros lo ponemos como ejemplo en nuestros tiempos, por eso han sucedido muchas divisiones. Amén. Porque a pesar de esto, de lo que ellos hicieron, aunque Dios no pasó por alto su imprudencia, sino que hubo un juicio sobre ella, ¿sí? La llenó de lepra por haber murmurado en contra de su siervo. Gloria a Dios. Entonces, si lo vemos nosotros en nuestro tiempo, hay mucha gente que critican, por decir así, al pastor y dividen, y según ellos, Dios los ha llamado para abrir una obra, como lo que sea el pastor, ¿no? Y eso Sí. no es cierto. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y ahí Dios no se va a glorificar. No. ¿Verdad? Entonces, Dios tomó cartas en el asunto y les puso Un alto. un alto. Y lo bueno que aquí ellos entendieron, y qué bueno que en nuestros tiempos la gente recapacitara, como los que han dividido iglesias. Amén. Y saben y se les advierte de que eso no es así. Y qué bueno que ellos recapacitaran y se volvieran a Dios, Ay, sí. y reconocieran su error. Pero lamentablemente no sucede. Porque aquí en este caso ellos reconocieron su error y le pidieron perdón a Moisés. Y Moisés intervino por ellos delante de Dios. Amén.
Sí, porque, o sea, yo pienso que Moisés, o sea, reconoció, o sea, la deficiencia en ellos, o sea, no es que tenían razón, sino que en ellos había, pues, inmadurez, ¿verdad? Se puede decir, una gran inmadurez. Había envidia, a pesar de ser hermanos, porque la envidia existe Ahí dentro de la iglesia, dentro. ¿sí? Porque podemos ver de que, pongamos por ejemplo a un hermano que de la noche a la mañana él se convirtió a Cristo, el Señor lo levantó, al año ese varón ya está predicando, ya está enseñando, ya está sirviendo en la iglesia de lleno, está echándole ganas, y no va a faltar otros que tengan 20, 15 años. ¿Cómo se? Pues yo tengo 24, yo a dar por persona. Pero es que Dios se manifiesta así. Sí, así es. Cada vida es diferente. Amén. ¿Sí? Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿sí? Amén. Que lo tumbó y luego lo levantó y comenzó Pablo a los 3 años a predicar el evangelio Sí. de lleno y fue enseñado directamente por Jesucristo. Por eso él dice, llamado a ser apóstol, y ese llamamiento por el Señor, o sea, ningún hombre me lo dio, sino me lo dio Cristo. Amén. Y una de las cosas, o sea, no es que no se predique, o sea, vamos a decir desde el púlpito que eso está mal. O sea, sí se predica, sí se dice, hermanos, si usted ve algo, oren por la persona, no murmuren. Yo lo he escuchado, pero es fácil decir, bueno, nomás y de ahí para allá tal vez se crea eso, pero sabemos que con nadie debe de ser así, ¿verdad? O sea, es un error porque yo lo escuché de alguien que tiene muchos años en el evangelio y dice, gloria a Dios, hermano. yo sé hacer lo mejor. Eso es jactancia. ¿Cómo? Perdón. Que él o ella sabe hacerlo mejor. Oh, sí, gloria o sea, a yo sé Dios. hacerlo mejor. Yo lo puedo hacer mejor. Eso es jactancia. Y sin duda hay muchas gentes que pueden hacer las cosas mejor que uno, sin duda alguno. Pero cuando Dios llama a alguien, tenemos que respetarlo, simple y sencillo. Bendiciones. Amén. Entonces eso es malísimo, eso es jactancia. Simple y sencillo, sí. Sí, o sea, Dios nos prueba nuestros corazones a todos los días, o sea, todos los días. O sea, debemos de quedar a cuentas que para los ministros, líderes y hermanos aún, esa es una prueba que Dios puede permitir, la murmuración. ¿Para qué? Para que sepamos dónde estamos parados, ¿verdad? No es que esté bien, no está bien la murmuración, ¿verdad? De los hermanos, de los ministros, pero es una prueba para todos, ¿verdad? Y es como una bomba maligna, ¿eh? Que destruye. Y pues se debe tener mucho cuidado. O sea, demasiado cuidado, ¿verdad? Y como usted decía, o sea, el Señor tomó cartas en el asunto y no dejó que eso continuara y puso el ejemplo bien claro, ¿verdad? Esto no se va a llevar así, ¿verdad? A mí me viene a la mente, hermano, el pasaje de Ananías y Zafira en el libro de Hechos, ¿verdad? Que la iglesia estaba surgiendo, ¿verdad? Y estos hermanos hicieron estas cosas. Eso es otro ejemplo. Mintiendo, ¿verdad? Al Espíritu Santo, dicen, ¿verdad? Y entonces el Señor dijo, no, ¿saben qué? Aquí va a haber orden. Aunque a veces, si Dios, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Pero a veces abusamos de la gracia de Dios. Sí, cierto. ¿Verdad? Pero si Dios quisiera hacerlo como lo hizo en el Antiguo Testamento, no, hombre, ya hubiéramos muerto varios. Sí, hermano. Si podemos ver el ejemplo de Ananías y Zafira, solamente por el hecho de quedarse con una parte del dinero, ¿sí? Les dio muerte. Sí. ¿Ah? Y la cosa es que Pedro les preguntó claritamente, ¿es esto así de verdad? No, pues que sí. ¿Verdad? Y uno debe de tener en cuenta que jamás, o sea, puede ir uno en contra, aunque sea muy pequeñito el asunto. Jamás puede ir uno en contra, ¿verdad? Jamás. O sea, a uno le parece pequeño, pero la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, el que en lo poco me es fiel, en lo mucho me es fiel. Y en lo poco es infiel, también en lo mucho va a ser infiel. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, el asunto es
nuestro corazón, no es la cantidad, ¿verdad? Y lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a reflejar. Amén. Acababa de leer el 2, creo, ¿verdad? Dice, pasar por alto la comparación. No, vamos en el 3, güey. O ya íbamos en el 3, o bueno, entonces vamos al cuarto ya ahora. Dice, perdonar la usurpación. Aquí en esto sobre todo habla de la actitud que tomó Moisés, ¿verdad? De lo que usted acababa de hablar. Amén. Dice, la murmuración tiene siempre una intención, dos puntos, lo dice, suplantar a la autoridad en turno. La murmuración delata a un corazón rebelde, disfrazado de bien. Amén. Se debe tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque puede darse, ¿verdad? En cualquier momento. A mí me gusta un pasaje de la Biblia, ¿verdad? No me acuerdo ni en qué libro está, pero dice que hubo murmuración en el campamento de los israelitas. Y dice que el Señor incendió un extremo. O sea, y ellos vieron el fuego de Dios a causa de su murmuración, ¿verdad? O sea, muchas veces, ¿verdad? Pues yo pienso que el Señor nos manda una alerta, ¿no? ¿Sabes qué? Esto está mal, o sea, el Señor nos revela de alguna manera, ¿verdad? A nuestra conciencia, a nuestro espíritu, ¿sabes qué? Está mal, ¿verdad? Pero, o sea, como en el campamento de los israelitas el Señor encendió un fuego, ¿verdad? O sea, dando a entender que había ira, no había bendición a causa de lo que estaban murmurando, ¿verdad? Y pues sí, hermanos. El asunto aquí es de que el Señor siempre usó sus profetas para hablarle a su pueblo. Y nosotros, en este tiempo, como dice la carta a los hebreos, que Él sigue hablando, y Él sigue hablando hoy a través de su Hijo. ¿Cómo? A través de su palabra. O sea, nosotros no somos la excepción, a nosotros también nos sigue Amén. Hablando a través de su palabra. Amén. Aquí el asunto es de que nosotros tenemos que ponerle atención a su palabra y entender que todo esto que pasó allá, como dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios, fue escrito, ¿sí? Para que nosotros también no caigamos en ese mismo error. Sí, sí, lo que pasa es que muchas veces, o sea, la maldad está arraigada y ay, cuesta, va a costar, ¿verdad? O sea, va a costar sometimiento más que nada, sometimiento, ¿verdad? Y cuando no entendemos, ¿verdad? Pues más se hunde uno, ¿verdad? Si no tiene el cuidado, amén. Es tremendo, simplemente me vino a la memoria cuando el pastor dice, ¿verdad? Dice que hay muchos pastores, o sea, que tratan con dureza a las ovejas, ¿no? Y dice que, pues en parte lo entiende, ¿no? Y el asunto es, o sea, que la maldad está arraigada al corazón y, o sea, cuesta que se entienda, ¿eh? Cuesta, la gente, o sea, está tan aferrada a su mal, o por decirlo así, estamos, ¿verdad? Aferrados, no, que así, que así, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un alto, ¿verdad? Y como dice usted, someternos a la palabra, escudriñarla, ¿verdad? Buscar de Dios principalmente, ¿verdad? Que Él nos revele, amén, lo que hemos hecho mal. Dice, sin embargo, el precio de la autoridad o liderazgo jamás será la rebeldía cuando no entendemos el beneficio de trabajar en unidad. O sea, voy a poner en este teléfono en ¿cómo se llama? Vibrador, porque pues sí, debe aprender uno a trabajar en unidad, ¿verdad? No como llaneros solitarios, tratando de buscar el beneficio de la organización. La murmuración delata un corazón rebelde disfrazado de bien, tratando de buscar el beneficio, o sea, como decirlo así, solamente el beneficio, ¿verdad? De la organización, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Puede haber tantos beneficios, pero, ¿verdad? Lo que debemos de entender o lo que sugiere aquí es que esos beneficios cuestan, ¿verdad? Y cuestan de un trabajo en equipo, de un trabajo en unidad, ¿verdad? Que todos estemos dispuestos, que seamos parte, si nos sintamos parte a formar el equipo, ¿verdad? De hermanos de la iglesia.
no has de dividirnos, no hacer nuestros pequeños grupitos. Dice, cuando no entendemos el beneficio de trabajar en unidad, siempre estaremos inconformes y buscando boicotear los planes y visiones de la autoridad. Amén. Si Dios confía su autoridad a hombres y mujeres tan frágiles, considero que usted también debería confiar en la decisión de Dios. Amén. Sí, o sea, pues eso estamos hablando desde el principio, ¿no? La autoridad del Señor, ¿verdad? Nos la delega, ¿verdad? Ese es el sistema, el Señor está al final de la clase, ese es el sistema que el Señor usa, Él delega, ¿verdad? Estoy tratando de acordarme de algo que de ahorita de la mañana ya recordé, algo que aquí donde lavo uno los carros, ¿verdad? Fui a lavar mi carro, ¿no? Aquí, a un lado, y el muchacho que estaba ahí me hizo una seña y yo seguí para adelante, ¿verdad? Y luego vi que se molestó, ¿verdad? O sea, él está ahí como, o sea, controlando realmente como una autoridad, ¿no? O sea, es una cosa pequeña, pero aún, o sea, se tiene que someter uno a todo, ¿verdad? Porque no es solamente lo eclesiástico, no solamente la iglesia, sino también, ¿verdad? Afuera, ¿verdad? Debemos de saber movernos, desenvolvernos, desarrollarnos y obedecer, ¿verdad? Obedecer leyes, obedecer, todo, ¿verdad? Si hay un alto, ese stop sign, dice que tenemos que parar. Y si vamos más allá, dice que debemos de parar por 3 segundos mínimo, ¿no? O sea, son cosas pequeñas, pero si no las obedece uno, son puestas por Dios, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, es un principio simplemente, ¿verdad? Eso es para los que manejan o manejamos, ¿verdad? O sea, es algo, ¿verdad? Que probablemente lo vivimos todos los días, varias veces, ¿verdad? Pero en lo que compete aún en las cosas de la iglesia, o sea, es mucho más delicado. O sea, debemos de tener mucho cuidado. Como dice en Salmo 119, que dice, tú encargaste que sean muy bien guardadas. Una versión católica que tengo en la camioneta que dice, tú encargaste que sean estrictamente guardadas. O sea, te lo remarca bien, estrictamente. Pero muy bien guardadas, también se entiende, ¿verdad? O sea, sin falta, que se cumplan. Sí, su palabra. Era su palabra. Sí, amén. Dice, la autoridad le dará cuentas a Dios de todo lo que haga o deje de hacer. Permita que Dios sea quien le juzgue. El precio que se paga por la usurpación es muy alto, como vemos en el caso de María, ¿verdad? Que fue llena de lepra. ¿Por qué? Porque hizo mal, amén. Porque habló contra la autoridad que el Señor les había puesto, que era Moisés, ¿verdad? Murmuró, ¿verdad? Y sepamos nosotros, ¿verdad? Que si nosotros murmuramos, ¿verdad? No esperemos, ¿verdad? De parte de nuestro Dios, de nuestro Señor, aplausos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es muy específica, aun si nosotros vamos en contra de nuestros padres, ¿verdad? Es un pecado delante de Dios, que el Señor lo juzga muy duramente. Dice que si no obedecemos a nuestros padres, si no los honramos, ¿verdad? Nos manda que los honremos más bien y que para que seamos de larga vida, dice, ¿verdad? O sea, depende nuestros días de vida, ¿verdad? De cómo tratemos a nuestros padres, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Que es la primera autoridad que el Señor puso, ¿verdad? Sobre nosotros desde que éramos bebés, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los podamos respetar, ¿verdad? Amar, honrar. Dice, es muy alto, fama sin Dios, poder sin unción, ¿verdad? Tener fama sin Dios, ¿verdad? Que la gente nos reconozca, ¿verdad? Buscar eso a toda costa, a todo costo, ¿verdad? Sin importar el precio, pues es malo, ¿verdad? Poder sin unción es, ¿verdad? Pues tener influencia, ¿verdad? Pero no tener la autoridad de nuestro Dios para hacerlo. Y gente sin amor.
Si siembras rebeldía, cosecharás rebeldía. Nuestras armas no son carnales. La usurpación es provocación, disfrazada de buenas intenciones. Dios nunca la aprueba. Amén. De por quien venga. Dios jamás la aprueba. Así sea el maestro de escuela dominical, sea quien sea. Dios no la aprueba. Vamos al punto número 5. Reaccionar con intercesión. Oiga, creo que me había regresado, ¿verdad, hermano? No, está bien. ¿Oh, sí? Oh, sí, cierto, sí. Reaccionar con intercesión. La reacción del líder ante los ataques de su persona determinará su estancamiento, crecimiento y deterioro en el servicio. Realmente nuestra integridad estará basada en nuestra reacción, ¿verdad? O sea, las personas que nos murmuran no va a determinar mi relación con Dios, sino que mi reacción es lo que lo va a determinar. ¿Verdad? Si yo reacciono mal, ¿verdad? Si yo digo, yo lo sabía, que esto iba a ser así, o sea, ¿verdad? Pues es una estampida de maldad, ¿verdad? Que estaría reflejando. Si nos damos cuenta, aquí a lo mejor el pastor Ricardo también tiene algo que comentar, pero si nos damos cuenta aquí de la reacción de Moisés, ese es el carácter de un líder, y ese carácter es el carácter de Cristo. Amén. De intercesión, ¿sí? O sea, es el carácter de un verdadero cristiano que en vez de permitir que su corazón sea dañado, sea minado por las críticas malas en contra de él intercede delante de Dios. Amén. Por su pueblo, ¿sí? Nos está mostrando el carácter de Cristo. Pastor Ricardo tiene algo que decir. Bueno, hermanos, lo que miro aquí, ya que llegué un poquito tarde, ¿verdad? Pero al estar escuchándolos de lo que usted está hablando, pues llego a la conclusión de que si hay un liderazgo el cual está establecido por Dios. Y tenemos, por ejemplo, como ejemplo en el capítulo, si no me equivoco, 5 del libro de los Efesios, versículo 22, dice: las mujeres sujétense a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo que miramos aquí es que en una empresa y en la empresa de Dios hay una sola cabeza. No puede haber dos cabezas. Nosotros estamos aquí en la iglesia que es de Dios y cada congregación Dios le estableció una cabeza. En aquel entonces miramos que la cabeza era Moisés. Entonces lo que pasa es que se levanta muchas veces la murmuración en contra, pero Dios, o por ejemplo en esta congregación no puede haber dos cabezas, hay una sola cabeza que toma la última decisión. Nosotros debemos de ir y someternos a esa cabeza, siempre, a la autoridad, sometiéndonos siempre a nuestra autoridad mayor, que en este caso es el pastor José Pagán. En el caso general, pues si lo miramos con una como visión general, es Cristo, la cabeza de toda la iglesia, el príncipe de los pastores. Entonces lo que tenemos que, pues, como decían ustedes, estoy escuchando hablar, que quizás como en el caso de Moisés, con su hermana, no estaban de acuerdo en todo, quizás, pero tenía que haberse sometimiento. Y en lugar de murmurar, tratar de entender lo que la cabeza, porque como le dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a su hermana Ana, le dijo que, dice, cuando yo les hable a los demás, les voy a hablar por profetas. Pero cuando yo hable con Moisés, con él voy a hablar cara a cara. O sea, él era el escogido. Nosotros tenemos que aprender esto, aprender a someternos a la cabeza que Dios ya estableció. Ese es un punto que quería también tocar. Amén, así es. Bueno, continuamos. Tenemos todavía algunos minutos. Dice, estar al servicio de la iglesia nos lleva a ser ejemplo en todo. Ese es un punto tremendo. Pues los que están arriba, pues como Dios los puso, el Señor los sabrá guiar, ¿verdad? Para que sean ejemplo en todo, simple y sencillamente. Y si uno, pues está
bajo ese liderato uno debe de saber someterse, ¿verdad? Simple y sencillo. Dice, Dios permite los ataques para que también en esa circunstancia aprendamos y mostremos con nuestra vida el verdadero carácter dado y desarrollado por el Espíritu Santo. Amén. Sí, una de las cosas, desafíos grandes, ¿verdad? Que sabemos que detrás de todo mal está el enemigo, ¿verdad? Y se las va a inventar para tratar de derribar a aquel líder, aquella cabeza, ¿verdad? Y sabemos que no es fácil, ¿verdad? Y lo menos que nosotros podemos hacer es no unirnos al enemigo, eso es lo menos que podemos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ataques va a haber, dijo nuestro Señor Jesucristo, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Y ahí es donde viene el famoso pasaje que dice, es mejor que se le ate una piedra del molino y se la arroje al fondo del mar, ¿verdad? Sin posibilidades de que salga, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero también sabemos, eso es Mateo 18, pero también sabemos que dice, más adelante, dice, si tu hermano te hiciera mal, perdónalo. Si viene 7 veces arrepentido contra ti, perdónalo, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor cubre todos los ángulos, no solamente uno, ¿verdad? Si uno es el ofendido, debemos de saber, ¿verdad? El lugar que nos corresponde, como Moisés, interceder, no responder maldición por maldición, como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue llevado al matadero como cordero, ¿verdad? Isaías 53, y no abrió su boca, amén. Y continúo porque dice, también en esa circunstancia aprendemos y mostremos con nuestra vida. A ver, Dios permite los ataques para que también en esas circunstancias aprendamos y mostremos con nuestra vida el verdadero carácter dado y desarrollado por el Espíritu Santo. Hasta allí había leído. Moisés se postró en tierra. ¿Ven? Eso está en el capítulo de Números 12, en el cual está basada esta clase. Amén. Lo leímos en la primera hace 3 semanas. Todo completo. Dice, no se alegró. Dice, Moisés se postró en tierra y oró a Dios. No se alegró por la enfermedad de María. Ese es un punto importante, yo creo, ¿verdad? No nos podemos alegrar cuando Dios, ¿verdad?, toma cartas en el asunto, en el aspecto de decir qué bueno que le pasó, ¿verdad? O sea, no podemos actuar así. ¿Por qué? Porque sabemos que son almas, ¿verdad?, que el Señor ama a pesar de todo. El Señor pone disciplina, pero es el Señor quien lo hace, ¿verdad? No es que uno vaya a decir, hay cierto pasaje que dice que no debemos de actuar de esa forma, dice el Señor, porque yo soy misericordioso, dice el Señor, ¿verdad? Y si tú haces eso, entonces ahora va a venir en contra de ti, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad?, es necesario que nosotros leamos, busquemos y escudriñemos con atención la palabra, que busquemos, ¿verdad? Que le pidamos a Dios el entendimiento, ¿saben? Porque todos lo necesitamos. Y eso fue la actitud de Moisés, ¿verdad? Moisés se postró en tierra y oró a Dios. No se alegró por la enfermedad de María, ¿verdad? Intercedió, dice, por ella, ¿verdad? Dice, al contrario, pidió a Dios que le sanara. Señor, ten piedad y misericordia. Amén. No. Cuando Cristo viene a cambiar todo el panorama. Por ejemplo, en la ley estábamos que ojo por ojo, diente por diente, y que odiarás a tus enemigos. Cuando Cristo viene, cambia todo el panorama. Ahora, ¿qué es lo que Cristo dice? Cuando alguien te hiera en la mejilla, ponle la otra. Y dice, ahora, si tu enemigo, bendecid a los que os maldicen. ¿Por qué razón dice estas palabras Jesucristo? ¿Cómo? Es ilógico. ¿Cómo si alguien me golpea en la mejilla? ¿Por qué tengo que poner la otra? Es bien sencillo de entender esto, hermanos. Lo que pasa es que cuando alguien viene con un hijo del Señor y lo golpea, ¿cómo tú te vas a defender? Dios no te dio estas manos para que golpees a nadie, sino para que los bendigas. Ahora, si esa persona viene enfurecida y no tiene nada que perder, y si tú peleas con él, entonces esta persona
encontró a alguien con quien pelear. Él está buscando a alguien con quien pelear. Y cuando tú quieres pelear de regreso para atrás con él, entonces ya te convertiste en la víctima de él. Porque no sabes que es un inconverso, que no tiene nada que perder y te conviertes en la víctima. Ahora, más sin embargo, como tú lo mencionaste hace poquito, mejor, dice, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera que se colgara una piedra de molino y que se le echara en el fondo del mar. Mejor le fuera. Ahora, ¿por qué tenemos que orar por nuestros enemigos? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y el que se levanta contra un hijo de Dios, así le va a ir. Es mejor, por eso vemos a Moisés como un prototipo de Jesús, que fue manso. El mismo Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si nosotros no oramos por aquellos que os maldicen, les va a ir así, porque Dios está viendo todas las cosas y nosotros somos como la niña de sus ojos. Por eso es importante que cuando alguien nos golpee o cuando alguien se levante contra nosotros, iremos a Dios como lo hizo Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mismo Jesús lo hizo con sus agresores. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos para que si el Señor les dé la oportunidad de que se salven y que no entren a la condenación, porque si alguien supiera lo que está más allá, hermanos, del infierno que el Señor nos vino a librar, hermanos, no se lo deseamos ni a nuestro peor enemigo. Hay que orar para que se salven y después nos abrazamos. Quizás ahorita te golpea, pero después nos abrazamos. Amén. Así es, hermano, pues sí, ¿verdad? Sobre todas las cosas, ¿verdad? Sabemos que Dios no nos ha dado, ¿cómo se puede decir? O sea, autoridad a nosotros para hacer un juicio, emitir un juicio, ¿verdad? Así, ¿verdad? De buenas a primeras, sino orar, ¿verdad? Interceder por la persona, ¿verdad? Amén. Si Dios le llama a juicio a esa persona, ¿verdad? Pues que sea Dios, que no sea yo, ¿verdad? Que de mi parte debe de ser, Señor, ¿verdad? Perdónalo, ten piedad, compadécete, ¿verdad? Y Claro. ayúdalo, ¿verdad? Porque esa persona Claro. está en problemas serios. Preguntita, ¿y si saca una AK-47? Una AK-47, AR-15. Hermano, si te pones en una situación de esas, nosotros estamos confiando en el Señor. Si ya no tienes nada que hacer, puedes orar. Y yo creo, y tengo la firmeza, y tengo la esperanza en el Señor, que esa AK se traba. O que si te tira un balazo, no te hace daño. Yo tengo. Ahora, pero si el Señor quiere, por eso tenemos que estar preparados con oración, Eso, para que cuando vengan, se presenten estas situaciones. Señor, yo estoy en tus manos. Hágase conforme a tu voluntad. Yo te estoy esperando. Ahora, ¿tengo temor de la muerte? No lo tengo. No me quiero morir quizás, pero no me tengo tampoco temor. O sea, si eso, y porque sucede, y es la realidad, y muchas gentes hoy en día enfrentan ese tipo de casos. Lo siento por los que no tienen a Cristo, pero nosotros que tenemos a Cristo y estoy en medio de una situación de esa, yo puedo orar, Señor, en el nombre de Jesús, por levantarte contra un hijo de Dios, tu mano se te paraliza, como lo hizo Pablo. Ahora vas a quedar ciego. Y se convirtió Se quedó ciego. Para Jesús. Y se convirtió Jesús el rey. Nosotros tenemos autoridad. Ahora, que sea la voluntad de Dios. Pastor, Amén. al respecto de eso también yo creo, ¿verdad? Que Dios tiene nuestra vida en sus manos. Amén, así es. Y ya sea que muramos de un accidente o de un balazo o de una enfermedad, nuestra vida es de las manos del Señor. Si Dios así lo ha dispuesto, que nuestra vida termine de esa forma, horrible, ahí vamos a quedar. Ahí vamos a quedar. Porque el Señor Jesús, como Él ya conocía, ¿verdad? Fueron y lo aprendieron. Y no por eso lo reprendió, porque Él sabía que su término iba a ser ese. O sea, Señor, yo aquí estoy para que tu voluntad se cumpla en mi vida. Si tú me vas a librar de esto, en tu nombre. Y si hasta aquí llegué yo, pues Señor, tómame en tus brazos que ahí te voy. Y punto, ¿no? O sea, ni por qué tenerle miedo a la muerte, ni tampoco por qué temerle a una situación así. Señor, yo la afronto con tu voluntad en mi vida. Puede ser que así está establecido. Sí, o sea, Y como lo ha estado en muchos. ¿Qué pasa? Porque hay cosas que no entendemos. ¿Qué pasa con los mártires?
No lo entendemos. A unos los libró del león, de la boca del león, y a otros no. Ahora, ¿qué pasa con la muchachita que le pusieron una pistola en la escuela? Tú eres cristiana, yo soy cristiana, no negó, y le dieron su balazo, pero no negó. Y muchas veces Dios usa ese tipo de cosas para enseñar a la iglesia la fidelidad. Y nosotros tomamos procesos a Y los impíos murmuraban eso. Decían que por qué había dicho eso. Pero ellos no saben que Cristiano. No entiendo. porque ella tenía fe en el Señor. Ahora, yo creo que el Señor no nos va a poner en una situación de esas, porque antes de que Dios ya te está cuidando tu camino, Él ya trazó una senda para ti. Ahora, como decía mi hermano Alfredo, y llegamos al mismo objetivo, que no tenemos miedo, cualquiera sea, cuando creemos y estamos esperando en el Señor, cualquiera sea nuestra situación. Si vivimos para Cristo, vivimos. Si morimos para Cristo, morimos. Sabemos que es muchísimo mejor estar allá, nomás que nosotros como humanos nos aferramos a este mundo. Así es, hermano, pues sí, es tremendo eso. Pues yo pienso que una de las respuestas debe ser que debemos estar listos para irnos con el Señor en el momento que sea. ¿Verdad? Como dice Ricardo, no debemos estar aferrados, ¿verdad?, a esta vida, porque nuestro destino es con el Señor. Amén. Pues, hermano, se terminó. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Porque eres bueno, Padre, para siempre es tu misericordia. Ponemos en tus manos esta clase, lo que hemos hablado, Padre Santo. Glorificamos tu nombre, Señor. Trae con vida a los hermanos que vienen en camino. Señor, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Sí, hermano, nos saludamos, pasamos al santuario. Amén. Y